Hola, jóvenes, buenos días. Hoy estaremos abordando, comentando los temas, contenido de la semana número 7, según nuestro sílabo, ¿verdad? Nos corresponde siempre en la unidad número 2, derivada y sus aplicaciones, pero en este caso sería a la administración y la economía, en lo que sería el cálculo, determinación de costo marginal, costo promedio, costo mínimo, ingreso final y lo que sería el ingreso máximo. También deberíamos ver lo que es la utilidad marginal, utilidad máxima, productividad marginal y lo que es la elasticidad de la demanda. Quiero comentarles que en esta semana 7, ¿verdad? Hasta aquí llega el contenido que se les va a evaluar en la próxima semana número 8, que es su examen de primer parcial. Deben leer en el sílabo el contenido que se le va a evaluar, hasta dónde se le va a evaluar y trabajar las actividades de la semana en función de los objetivos que se les va a medir. Entonces, iniciemos lo que sería, ¿verdad?, el desarrollo del contenido de esta semana. Vamos a compartir pantalla. Ya por aquí estamos compartiendo. Entonces, unidad número 2, derivadas y sus aplicaciones. Estamos en la semana 7. Los temas o el material a trabajar en esta semana 7 es el tema 5 y el tema número 6. Entonces, aplicaciones de las derivadas a la administración y la economía. Tenemos lo que es costo marginal, costo promedio, costo mínimo, que tenemos que aplicar el criterio de la segunda derivada porque es la que me habla de máximos y mínimos, ingreso marginal, ingreso máximo y elasticidad de la demanda. Objetivo de la unidad: aplicar la derivada en problemas alusivos a la administración y la economía. Ya repetimos, ¿verdad? Lo que es aplicar esa derivada a costo marginal, costo promedio, ingreso marginal, utilidad marginal, elasticidad y productividad marginal. Todo esto lo analizamos aplicando lo que serían las derivadas. Entonces, costo marginal. La mayor parte de las empresas buscan el modo de reducir al mínimo lo que sería, ¿verdad? Lo que sería el costo. En el caso de una función de costo general, C en X, que representa el costo de producir una cantidad de X artículo, el costo marginal se define en la forma siguiente. Observe que el costo marginal se obtiene aplicando lo que sería la derivada por definición de límite. En nuestro caso, pues, la aplicaríamos aplicando la derivaríamos aplicando las propiedades. Pero bueno, esto me define que un costo marginal no es más que una primera derivada. Tenemos que derivar esa función de costo. Dice, se trata, ¿verdad? ¿Qué cosa es un costo total? Un costo total es que tiene en cuenta el costo fijo y el costo variable, ¿verdad? Aquí matemáticamente para buscar un costo total, que generalmente no los dan, pero sepa que consta de dos partes, un costo fijo y un costo variable. Entonces, contadores y economistas definen que el costo total en términos de dos componentes, costo variable y costo total fijo. Matemáticamente escribimos en la ecuación, ¿verdad? La función de costo es costo variable, porque depende de las unidades, que es X, y un costo fijo. A eso se le llama función de costo. El costo adicional, ojo, adicional, en que se incurre al producir o vender una unidad más, déjeme resaltar, ¿verdad? Una unidad más
¿verdad? Costo adicional. ¿En qué se incurre? A eso es a lo que le llamamos costo marginal. Representa el costo de una unidad de producción más, una unidad de venta más. Se denota, ¿verdad? ¿Cómo se obtiene el costo marginal? Derivando la función de costo con respecto a las unidades. Por ejemplo, un costo marginal, si usted inscribe sus 6 asignaturas y quiere adelantar una en la modalidad de Sabatino, sabe que eso tiene un costo. Ese es el costo de inscribir una asignatura más, a eso se le llama costo marginal. Por ejemplo, ¿verdad? Ejemplo de problema de costo marginal, costo mínimo y costo total. El costo total de producir X unidades de cierto producto se describe por medio de la función, y aquí me dan la función de costo total, donde C es el costo total expresado en miles de dólares. Dice, determina el costo marginal de la función dada. ¿Cuántas unidades debo de producir para minimizar? Nadie quiere maximizar sus costos, queremos minimizar los costos. Minimizar el costo promedio me están pidiendo. Aquí me pidieron costo marginal, aquí me están pidiendo costo promedio por unidad. Minimizar el costo promedio. El costo promedio no me lo da, entonces lo tendría que determinar primeramente. ¿Cuál es el mínimo costo por unidad? ¿Y cuál es el costo total de producción en nivel de producción? Solución, ¿verdad? Dice, para obtener la función de costo marginal, pues lo que tenemos que hacer es derivar, ¿ya? Costo marginal se deriva. La palabra marginalidad nos indica derivada, primera derivada. La palabra marginalidad nos indica la primera derivada, ¿ya? Entonces, la derivada de la constante es 0, la derivada de menos 300x es 300, la derivada de 0.01x al cuadrado, el 2 pasa multiplicando y se le resta 1. Aquí estamos en presencia del costo marginal. Ya obtuve inciso A. Inciso B. La cantidad de artículos lo representa X. Debe ser una cantidad que minimice el costo, que el costo sea mínimo. Pero les recuerdo que quien me garantiza máximos y mínimos es la segunda derivada. Dice, recordemos que para minimizar una función utilizamos el criterio de la primera derivada y después el criterio de la segunda derivada. Entonces, ya tenemos el criterio de la primera derivada, ya habíamos derivado, despejamos y obtenemos los valores que van a minimizar, que supuestamente van a minimizar esos costos. Tengo que comprobarlo. Bien, entonces al despejar, tengo 300 entre 0.02. Eso me da 15.000 unidades. Esto representa el valor crítico. Vamos a ver si realmente me minimiza o me maximizan los costos. Correcto. 15.000. Entonces, para determinar si la cantidad obtenida es un mínimo, usamos el criterio de la segunda derivada. Entonces, a partir de la primera, obtengo lo que sería la segunda derivada. Y en esa segunda derivada debo sustituir esas unidades para ver si la maximiza o la minimiza. Entonces, a partir de la primera derivada, obtengo la segunda derivada
La derivada de la constante es 0, la derivada de 0.02x es 0.02. Aunque sustituya los 15.000, el resultado siempre va a ser, ¿de qué tipo? Positivo, ¿ya? Y si el resultado de la segunda derivada es positivo, entonces, déjeme dibujarle, entonces si es positivo, ella es cóncava hacia arriba y me genera, ¿qué cosa me genera? Un mínimo. Entonces, esas 15.000 unidades verdaderamente me van a minimizar los costos. ¿eh? Eso me minimiza los costos. La cantidad de artículos que minimizan el costo es de 15.000 unidades. Debemos acostumbrarnos a dar siempre la respuesta literal, no dejarlo ahí, porque para algo lo calculamos, para demostrar que efectivamente las 15.000 unidades minimizan los costos. Vamos a ver el inciso D. Vamos a determinar el costo total de producción, costo total, la función de costo que me dieron. El costo total de producción, si las unidades producidas son de 15.000. ¿Qué debo de hacer? Tomar estas 15.000 unidades y sustituirlas en la función de costo que me dio el ejercicio. Entonces, donde está X, yo voy a sustituir las 15.000 unidades que dicen lo que demostramos que minimizan los costos. Sustituimos, efectuamos las operaciones de cálculo, uso nuestra calculadora, y bueno, nos da el costo de producción de estas 15.000 unidades es de $1.750.000. Está dado en dólares. Este es el costo en miles de dólares. Costo promedio. Déjenme borrar, ¿verdad? Vamos a buscar el borrador. Bien, costo promedio, ¿verdad? Dice que, dada la función de costo, es la función de costo total que nos dan, ¿cómo obtengo el costo promedio? Dividiendo esa función que me dan entre las unidades. Repito, el costo promedio se obtiene al dividir la función de costo total entre el número de unidades. A eso se le llama costo promedio. Vamos a ver el ejemplo. Dice, el costo total de producir X unidades de cierto producto se describe por la función, y esta es la función de costo, ¿verdad? Que me dan, donde C es el costo total expresado en dólares. Este no lleva, ¿verdad? No lleva este apóstrofe ahí. ¿Para qué nivel de producción será el costo promedio por unidad, un mínimo? ¿Y cuál es este mínimo? Entonces, lo primero que debemos hacer es buscar la función de costo promedio. Vamos a ver el costo marginal promedio. Vamos a ver la solución del problema. Dice, el nivel de producción lo representan X, que son las unidades, que debe ser un nivel que minimice el costo promedio. Para calcular la cantidad de unidades que minimiza el costo promedio, se formula primeramente la función de costo promedio. La función de costo promedio es dividir, costo promedio, mira la barrita que tiene señalativa arriba, divido la función de costo entre el total de unidades. Aquí está. La función de costo es la que nos dieron. Y X es el número de unidades. Entonces, como es un denominador común para cada término, entonces me queda 6 millones de X entre X, se simplifica X entre X, me queda 6 millones. 300X a la 2 entre X, simplifico una X del denominador y una del numerador y me queda 2X. Y
lo mismo, 0.02x a la 3 entre x, simplifico la x del denominador, una x en el numerador y me queda x al cuadrado. Entonces, aquí tengo simplemente nada más que la función de costo promedio. Esta se llama función de costo promedio, que la obtuve de dividir la función de costo total entre el número de unidades. Para minimizar una función, utilizamos los criterios de la primera y de la segunda derivada. Ahí está, función de costo promedio. No me está compartiendo. ¿Qué pasó? Esperemos que nos comparta. Correcto. Para obtener los valores críticos, la derivada la igualamos a 0, ¿verdad? Tenemos que primero derivar, la derivada de la constante 0, la derivada de menos 300x me da 300, y esta derivada el exponente pasa multiplicando y se le resta 1. Entonces, hemos obtenido la primera derivada de la función de costo promedio. Igualamos, ya sabemos el procedimiento, igualamos esta primera derivada a 0. En este caso, como la función es lineal, la podemos despejar. 300 está negativo, pasa positivo. 0.04 está multiplicando, pasa dividiendo, y entonces nos da 75.000 unidades. A eso le llamamos valor crítico, las posibles unidades que van a minimizar los costos promedios. Para saber si es mínimo o no, tengo que aplicar el criterio de la segunda derivada. Observe, este nivel de producción da un mínimo relativo cuando al usar la segunda derivada nos va a dar mayor que 0. Para determinar este nivel de producción, nos da un número relativo, aplicamos entonces la segunda derivada, que la obtenemos de la primera. Al derivar la primera derivada, constante 0, la derivada de 0.04x me vuelve a dar 0.04, y como ven, cuando sustituye a las unidades, me va a dar siempre positivo. Si es positivo, entonces afirmamos que es cóncava, ¿hacia dónde? Hacia arriba, y que bueno, nos va a generar, por supuesto, un costo de qué tipo? Mínimo. Ponemos. Ya sé que las 75.000 nos genera un costo mínimo. Como la primera derivada tiene un mínimo relativo en 75.000, porque la función de costo y la función, la segunda derivada me dio mayor que 0, el único extremo relativo, concluimos que este mínimo relativo es también un mínimo absoluto. La interpretación de este resultado es que el nivel de producción para el que será el costo promedio por unidad un mínimo es para 75.000 unidades. Sustituimos los 75.000 en la función de costo promedio para obtener cuál es el costo que ella va a generar. Entonces, aquí tenemos la función de costo promedio, donde está X, sustituimos los 75.000 unidades, hacemos uso de la calculadora
Y entonces nos dará como resultado que el costo de esas 75,000 unidades es de 96 millones de dólares. Y ese es el costo mínimo. Hay que dar respuesta literal. Podemos concluir que el costo promedio mínimo de cierto producto es de 96 millones de dólares. Ingreso marginal. Entonces, el ingreso es el dinero que entra en una organización, en el hogar, a nivel personal, de una empresa por la venta de productos o la prestación de servicios. Matemáticamente, ¿verdad? El ingreso total es precio por unidad. ¿Ya? Entonces, la podemos escribir como nos aparece en el libro, depende de la bibliografía utilizada. Ingresos la señalan con la letra R. Precio, unidades X. O precio por Q. Las unidades suelen denotarlas por X o por Q, pero el precio siempre es P. Ingreso marginal, entonces sería derivar la función de ingreso. Como ven, el procedimiento es repetitivo según, ¿ya? Me dieron la función de costo, busqué el costo marginal. Me dan la función de ingreso, entonces busco el ingreso marginal, ¿verdad? Me dan la función de ingreso y derivo, aplico la primera derivada y obtengo el ingreso marginal. Ese ingreso marginal, ¿verdad? Aquí dice, derivo la función de ingreso y me representa una tasa instantánea de cambio de los ingresos. Veamos un ejemplo. La compañía ha descubierto que el ingreso total, o sea que lo que nos dan es la función de ingreso total, es una función del precio fijado a su producto. En concreto, la función de ingreso total es, o sea, aquí tenemos precio unidad, donde P es el precio en dólares. Determine el precio que produce el ingreso máximo. ¿Cuál es el valor de ese ingreso máximo? Entonces, debo la solución del problema, ¿verdad? De costo promedio, ¿verdad? Nos da lo que sería la función de ingreso, es cuadrática. Aquí está. Y su gráfica es una parábola cóncava hacia abajo. En consecuencia, el valor máximo de R ocurrirá en el vértice. Para determinar el precio que debería cobrarse con el objetivo de maximizar los ingresos, se aplica el criterio de la primera y de la segunda derivada. Dada la función, hallo la primera derivada, la igualo a 0, obtengo una función lineal de espejo y como ven, ¿verdad? Aquí tengo el precio que me va a maximizar los ingresos. ¿Ya? En $6 dice que se van a maximizar los ingresos. Existe un punto crítico en la gráfica y se representa por P igual a 6. Aunque sabemos que un máximo relativo ocurre en el punto P igual 6, verifiquemos formalmente esto por medio de la prueba de la segunda derivada. Entonces, a partir de la primera, obtengo la segunda derivada, ¿verdad? Me dio menos 60, me dio negativa. Si es negativa, entonces ella, si es negativa, ¿ya? Abre hacia abajo y como ven me genera un valor máximo, ¿ya? Maximiza en ese sentido. Entonces, para el precio 6, el precio de 6 unidades, se maximizan los ingresos. ¿Ya? Entonces, para el punto P de 6 unidades es un máximo relativo porque la primera derivada me dio 0 y la segunda me dio negativa.
significa que el precio que debería cobrarse con objeto de maximizar el ingreso total es de $6. Recuerdo siempre que hay que dar la respuesta literal. Ahora voy a buscar el que voy a obtener como ingreso total utilizando un precio de $6. ¿Dónde lo voy a obtener? En la función de ingreso total, sustituyendo P por el valor obtenido. Como ve, donde está P puse el 6, que significa los $6 que voy a cobrar y que me va a generar un ingreso total de 1,080 dólares en miles, según el enunciado del ejercicio. Vamos a ver lo que sería utilidad. Recordemos que la utilidad siempre es los ingresos menos los costos que invertimos, ¿verdad? La utilidad es la diferencia entre ingreso total menos costo total. A eso se le llama utilidad. Matemáticamente, pues, creamos la ecuación, ¿verdad? Utilidad es igual a ingreso menos costo. Y simbólicamente, ingreso es con R, los costos es con C. Y aquí tenemos la fórmula que es con la que vamos a trabajar. Utilidad marginal representa la utilidad adicional, una más por artículo, si se produce y se vende una unidad más, una más. Entonces, la marginalidad, observe, si esta es la utilidad, ¿verdad? La función de utilidad, esta es la función de utilidad marginal. Observe que se deriva tanto el ingreso como el costo. Utilidad marginal, aplico la primera derivada. Vamos a ver un ejemplo. Un analista encuentra que la función de costo de ingresos de un producto, ¿verdad? El ingreso de un producto, los costos son de 2x y el ingreso es de 6x menos 0.02x al cuadrado, respectivamente, donde x es el número de artículos producidos. Entonces dice que tanto el costo como los ingresos están en dólares. Encuentre la función de costo marginal. A mí no me dan, ¿ve? Encuentre la función de ingreso marginal. A mí lo que me dieron fue costo e ingreso. No me dieron la marginalidad, la tenemos que buscar nosotros, derivando la primera derivada. Al usar el hecho de que la ganancia es la diferencia entre ingreso y costo, encuentre la función de utilidad marginal. Entonces, primeramente me dieron la función de costo, la derivo y estoy obteniendo el costo marginal. Me dan la función de ingreso, la derivo y a esta se llama ingreso marginal. Entonces la función de utilidad no me la dan, la tengo que formar yo la ecuación, pero si nos dicen que es la diferencia entre el ingreso marginal y el costo marginal. Entonces sustituimos. Me dio el ingreso marginal, que es esta que está aquí. El ingreso marginal me dio 6 menos 0.04x. Aquí cierro el paréntesis. Menos, ahora voy a ver a la función de costo. La de el costo marginal me dio 2. Entonces reduce términos semejantes. 6 menos 2 me dio 4. Y esta me queda menos 0.04x. Esta es mi función de utilidad marginal, que se obtiene de hallar la diferencia entre el ingreso marginal y el costo marginal. Bien. Vamos a ver lo que sería productividad, los tipos de productividad y las características brevemente, ¿verdad? De cada una de ellas, ¿verdad? Solo para tener una noción a nivel social cómo manejar nuestra productividad y en qué consiste. Está la productividad de tipo laboral, está la productividad total de los factores, está la productividad marginal. La productividad marginal es el aumento o disminución de los rendimientos en función del trabajo necesario para el producto final. La productividad marginal
mejora continua en el sistema de gestión de la calidad. Productividad total de los factores es un aumento o disminución de los rendimientos en la variación de cualquier factor que interviene en la producción, ya sea trabajo, capital, técnicas, entre otros. Y la productividad marginal, que es la que nos ocupa, es el producto adicional que se fabrica con una unidad adicional de ese insumo, mientras que los otros insumos permanecen constantes. Entonces, esta productividad marginal se mejora continuamente en los estándares de producción, lo que representa un ahorro de recursos reflejados en el aumento de la utilidad y el proceso. Entonces, hicimos mención a otros tipos de productividad, pero en lo que estamos trabajando es propiamente el costo o cómo generar productividad en el costo de producción de una más. Tipos de productividad, ¿verdad? Tipos de productividad tenemos la productividad laboral, como ya habíamos mencionado, la productividad total y la productividad marginal. La productividad laboral o productividad por horas de trabajo se define como el aumento o disminución de los rendimientos en función del trabajo necesarios para el producto final. La productividad total de los factores es el aumento o disminución de los rendimientos en la variación de cualquiera de los factores que intervienen, ya sea la asignación de la producción, el trabajo, capital o técnica, entre ellos. Y la productividad marginal es el producto adicional que se fabrica con una unidad adicional de ese insumo, mientras que los otros insumos permanecen constantes. Es la variación en la cantidad producida de un bien motivada por el empleo de una unidad adicional de ese factor de productividad, permaneciendo constante la utilización de los restantes factores. Por ejemplo, la variación en la producción de un determinado bien cuando se emplean 6 personas en lugar de 5. Dicho producto afectado por la ley de los rendimientos decrecientes. Productividad marginal es la variación del factor productivo, usualmente una unidad, y es la variación de la cantidad producida en el bien. Entonces, la palabra marginal, seguimos trabajándola a través de las derivadas, como ven, ¿verdad? Límite es la primera derivada, y seguimos los mismos factores en este sentido, ¿verdad? ¿Qué factores vienen? La calidad, la productividad, las entradas de mano de obra, materia prima. De la salida son los productos o servicios ofrecidos en la parte de los factores. La misma entrada, salida más grande, entradas pequeñas, la misma salida. Incrementar la salida, disminuir las entradas. Incrementar salida en mayor proporción que la entrada. Hay varias técnicas que se pueden aplicar, o disminuir la salida en forma menor que la entrada. ¿Cómo podemos mejorar la productividad? Con la tecnología, ¿verdad? Capacitaciones, mayor organización, preparación de nuestros recursos humanos y contrataciones. Las relaciones laborales intervienen mucho en esto. Y por supuesto, las condiciones de trabajo. La productividad marginal, ¿verdad? Con respecto al producto medio, es una más. Por eso la trayectoria de la gráfica es mayor, supera a lo que es el producto medio, también conocida como productividad marginal, una más del producto adicional.
la elasticidad de la demanda. Ya entramos en otra de las productividades. Aquí la demanda perfecta, ¿verdad? Es inelástica, ¿ya? Inelástica en este sentido, ¿verdad? No se pasa. Está la demanda unitaria, ¿verdad? Elástica, unitaria, 1 a 1. Demanda perfecta, perfectamente elástica, aumenta. Y la demanda elástica, ¿verdad? Una menor inclinación. Esta es una demanda inelástica, ya no hay flexibilidad. Eso es gráficamente. Hay variación porcentual en el precio, hay una variación porcentual en la demanda. ¿Ya? Demanda perfectamente inelástica. Es una curva de demanda vertical. Si la representamos es vertical, ante un cambio de precio, la cantidad de demanda es mínima. ¿Ya? Si nadie cambia el precio para disminuirlo, hay un cambio de precio para aumentarlo. Entonces, si aumento en precio en un producto, entonces la demanda va a disminuir. A ese se le llama demanda inelástica. Es un bien que el consumidor compra, ¿verdad? A cualquier precio. La cantidad demandada es insensible a los cambios del precio del bien. Aquí está la gráfica, por eso es vertical, ¿verdad? En la demanda inelástica, ¿verdad? Es un bien que el consumidor compra a cualquier precio, la cantidad demandada es muy poco sensible a las variaciones que el precio o el bien eh, presente. Estamos hablando, por ejemplo, como el frijol, el arroz, que aunque varíe el precio, pues seguimos demandando. La demanda es inelástica. Bienes que podrían tener curvas de demanda como las vistas anteriormente, o sea, inelásticas. ¿Ya? Aquí está el arroz, la leche, el agua, la luz, tenemos que seguir pagando, y aunque suban. Demandamos, lo seguimos adquiriendo. Los confites, la sal, bienes con pocos o sin sustitutos, la gasolina, no podemos sustituirla, que hay que seguirla pagando. En todos estos casos, la cantidad de demanda es muy poco sensible ante las variaciones de los precios, ¿ya? Las variaciones de los bienes, no las tenemos que seguir aquí. Entonces se llama demanda inelástica. La demanda elástica, ante una pequeña variación en el precio, la demanda disminuye bastante. ¿Ya? Esa es elástica. Aumento precio, se me disminuye la demanda. Este no es un bien que el consumidor compra a cualquier precio. La cantidad demandada es muy sensible ante las variaciones del precio, muy sensible, porque es un producto que no va, aquí está gráficamente. El precio es la demanda y el precio. ¿Ya? Aumentas el precio, disminuye la demanda. Bajas el precio, aumenta la demanda. Demanda perfectamente elástica, se te corre la demanda. La curva de demanda es horizontal. Ante esta variación, el precio del bien del consumidor deja de comprar el producto, no compra la unidad. Es un bien que el consumidor compra a un solo precio, no puedes estar aumentando el precio. En este caso, la cantidad demandada es muy sensible ante la variación en el precio. ¿Ve? Él la va a comprar si le mantienes el precio, pero apenas le subes el precio, la demanda disminuye totalmente. Ejemplo de bienes que tienen demanda elástica.
Los bienes de lujo, los relojes, las joyas, etcétera. Usted mientras más le sube el precio, menos se va demandando. Artículos tecnológicos como los celulares. Hay algunos que se ponen inaccesibles para ciertos casos, entonces aumenta el precio, menos consumo. Bienes muy caros como los autos, las hamburguesas. No necesariamente tenemos que consumir hamburguesas, podemos buscar productos sustitutos. En todos estos casos, la cantidad de demanda es muy sensible ante la variación de los precios de los bienes. Ahora, la elasticidad de la demanda, por lo regular se denota con la letra griega eta, ¿eh? Y se calcula, se define de la manera siguiente. Precio, ¿verdad? El precio entre las unidades por la derivada, ¿verdad?, de la función con respecto al precio. Seguimos haciendo uso de las derivadas. Vamos a ver el análisis de estas fórmulas, ¿verdad? Cuándo se aplica una y cuándo se aplica la otra. Por definición, la elasticidad de la demanda dice que si P es una función de demanda diferenciable, derivable, la elasticidad de la demanda denotada por la letra griega está dada por cuando Q, o sea, Q o X, que son los productos, está en función de P, la ecuación. Dividimos. X o Q está en función de P, se divide. Y cuando X o Q o cuando P está en función de X o de Q, se multiplica. Vamos a ver ejemplos de cuando usamos una y cuando usamos la otra ecuación. Para el análisis, ¿verdad? Según el resultado que nos dé la fórmula utilizada, si al calcular eta, que es la elasticidad de la demanda, el resultado nos da mayor que 1, la demanda es elástica. ¿Qué quiere decir que es elástica? Que el cambio porcentual de la demanda es mayor que el precio que se le aumentó al producto. Entonces es elástica. Si cuando al calcular eta, aplicamos la fórmula, me da igual a 1, la demanda es elástica unitaria, o sea, el cambio porcentual de la demanda es igual al del precio. Una relación directa, elasticidad unitaria. Y cuando es menor que 1, la demanda es inelástica. El cambio porcentual, espérese porque pasó, el cambio porcentual de la demanda es menor que el del precio. O sea, le suben el precio, pero el consumidor lo sigue demandando. Al final de hacer este análisis, tenemos siempre que concluir qué tipo de demanda presentamos y decir por qué. Veamos la elasticidad de la demanda. Aquí explicamos brevemente, ¿verdad?, en cada caso, cuándo usar la ecuación de división y cuándo usamos la ecuación de multiplicación, tal como nos explica nuestro material. La elasticidad de la demanda según la posición del precio en la función de demanda. Entonces, me dan que el precio P es igual a 1200, precio en función de las unidades. ¿Ya? Precio en función de las unidades. Y aquí tengo las unidades en función del precio. Eso es lo que debemos observar para decir, bueno, ¿qué fórmula voy a utilizar? Si el precio está en función de las unidades, uso la fórmula que divide. Y cuando las unidades, pueden ser Q o X, repito, están en función del precio, uso la fórmula de multiplicación. Aquí se les pone una nota donde dice, ojo, el precio siempre lo denotamos por P. Las unidades las denotamos por X y en ocasiones también por Q. Ahí ustedes lo van, o ya lo vieron, o lo van a ver, a constatar en nuestro material al realizar las actividades orientadas para la semana. Entonces aquí se vuelve a resumir, ¿verdad?, la clasificación de la elasticidad como lo hicimos anteriormente. Y bueno, posteriormente se debe interpretar. Al final del ejercicio debes interpretar, después que clasificaste, según el resultado, debes interpretar los resultados
tal como lo explican los ejemplos trabajados en el libro de la página 4. Dice, hablando de nueva cuenta en términos poco rigurosos, para un determinado cambio porcentual del precio, aumento, existe un mayor cambio porcentual en la cantidad de la demanda, entonces ella es elástica. ¿Ya? Cambio porcentual en el precio. Existe un menor cambio porcentual en la demanda, entonces un menor cambio, entonces ella es inelástica. Le aumentaron el precio, pero la gente sigue comprando, entonces es inelástica. Y un cambio porcentual en el precio y un cambio porcentual equivalente al mismo del precio, entonces la demanda es, la elasticidad es unitaria. Entonces, insisto en que al final de realizar el ejercicio, pues debemos, en este caso, concluir y argumentar. Un ejemplo 1, me dan, ¿verdad? Para ilustrar lo anterior de la elasticidad, determine la elasticidad, punto de demanda para la función de demanda. Me dan precio en función de las unidades. Si las unidades es igual a 10, interprete el resultado. Como veo que P está en función de las unidades, ya sé que debo trabajar la función de cociente. Entonces, usted aplica la fórmula, vengo a buscar la derivada de P con respecto a ¿quién? A Q. Sé quién es P. P me la dieron aquí. Y sé quién es Q. Q vale 10. Ah, pero no tengo la derivada de P con respecto a ¿quién? A Q. La tengo que buscar. Mire, la derivada de P con respecto a Q, la derivada de 1200 es 0, que es una constante, y la derivada de esto me queda menos 2Q. Luego pasamos a la fórmula a sustituir. Observe, ¿quién es P? La ecuación que me dieron. Menos 1200 menos Q al cuadrado. Entre Q. Entre, ¿cuánto me dio la derivada de P con respecto a Q? Me dio menos 2Q. Sustituyendo el valor de Q, ¿verdad? Donde está Q puse el valor de 10 puntos, me da este resultado, donde eta, que es el cálculo de la elasticidad, me dio negativo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir que me dio negativo? Me dio, espérese, me pasé bien. Es un cambio porcentual en la demanda, cambio porcentual en el precio. Tenemos que eta, cambio porcentual de la demanda, el 1%, ¿verdad? El 1% por menos 5.5 que me dio la elasticidad me da menos 5.5%. ¿Qué quiere decir esto? Dice, esto significa que si el precio se incrementa un 1%, cuando estoy hablando de 10 unidades, la cantidad de demanda va a disminuir en un 5.5%. Aumentó 1% y va a disminuir, si no negativo, va a disminuir la demanda en un 5%. Quiere decir que estoy en presencia de una elasticidad, una demanda elástica. Vamos a ver un ejemplo 2. Observe la ecuación. Me dan las unidades en función de quién? Del precio. El precio es menos 15 dólares. Entonces, hago esto. Observe que la ecuación, seleccione la ecuación de multiplicación para determinar la elasticidad. Lo mismo, usted tiene que derivar Q con respecto a P. Me queda 2P menos 40. Va a la fórmula a sustituir P, ¿quién es Q? La ecuación que me dieron, por la derivada de Q con respecto a P. Posteriormente sustituyes el valor de P, que son los 15 dólares. Calcula, uso de la calculadora, y me dio menos 6. La demanda es inelástica. ¿Por qué? Porque eta me dio menor que ¿quién? Que 1. Es una demanda inelástica. Entonces, hasta aquí pues nuestra presentación, para que termine de reafirmar el trabajo que ya debe estar realizando para esta semana 7
Ya con este video, el material que se les facilita, otros videos explicativos que también cuenta con ellos en la semana, en su aula virtual, está en condiciones de seguir paso a paso los ejemplos resueltos del material y con ello va a realizar los ejercicios de la semana. Tome apuntes propiamente hasta donde avanzó, si presentó alguna dificultad, en qué parte presentó la dificultad y pues si logró un final feliz porque están en condiciones de realizarlo un 100% correctamente, entonces lo que compartimos es nuestro trabajo completo. Recuerden los foros semanales, ¿verdad? Y también pues puede preguntar dudas en ese sentido. Entonces, les recuerdo, semana 8, usted tiene su primer examen parcial, debe dirigirse a lo que sería el sílabo, ver qué se le va a evaluar, trabajar en función de eso y bueno, éxito siempre, muchachos. Bendiciones. Hasta el próximo encuentro.